cuando la ciencia encontró a Dios. Nunca me ha interesado mucho la religión. Quiero decir, es interesante y todo, las viejas parábolas y las ideas filosóficas de personas 2 milenios alejados del presente. Me gustan especialmente los libros de los apócrifos y la obra magna de la Biblia, el Apocalipsis, aunque solo sea por lo interesante de sus historias. Incluso algunos de los principios, como el énfasis en los fuertes lazos familiares y la estatura moral, me resultan familiares, pero en cuanto a una entidad omnipresente gigante que lo creó todo y nos ama incondicionalmente, que vigila todos nuestros movimientos desde planos invisibles, sí, no lo sé. Sigo sin adscribirme a una doctrina religiosa concreta, pero sabiendo lo que sé ahora, bueno, digamos que el título de ateo sería un poco falso. Apostar mi bandera en ese campo contradiría todos mis principios del método científico y la observación de primera mano. Por mucho que lo intente, no puedo negar o refutar de buena fe lo que yo mismo he presenciado. Llamar Dios a lo que sea que hayamos descubierto puede resultar un poco remedial o inexacto, pero no se puede negar, hemos encontrado algo. La ciencia se ha convertido a veces en esta especie de institución monolítica e infalible. Una que sufre un ostracismo de los conceptos marginales que no logran romper el bloqueo egoísta. Con demasiada frecuencia se esgrime como base para negar todo lo que no se asimila a la narrativa imperante. Con demasiada frecuencia, las afirmaciones extravagantes se hacen trizas porque no existen parámetros para digerirlas adecuadamente. A pesar de todo lo bueno que ha aportado, la ciencia sigue sin ser ni será nunca un absoluto. Nada lo es. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y lo que ocurrió allí, en aquel laboratorio bajo las heladas calles de Estocolmo, es ahora un testimonio en mi vida de todas las aventuras en las que la humanidad aún tiene que embarcarse. Sirve de ancla, y si alguna vez me encuentro a la deriva en los dichosos mares de la disonancia cognitiva, está ahí para recordarme lo pequeño e ingenuo que soy en realidad. Me licencié en física en la UCLA y se me presentó una oportunidad increíble. Uno de mis profesores había hablado bien de mí y un laboratorio de Estocolmo se puso en contacto conmigo para ofrecerme unas prácticas. Al parecer, les impresionó mi tesis, que profundizaba en el tema de la teoría de cuerdas y la aplicación matemática al proceso universal. Por supuesto, acepté la oferta sin dudarlo. Desde allí desarraigué mi estilo de vida californiano para trasladarme al otro lado del mundo, al gélido norte de Suecia. No estaba preparada para el frío. La mayoría de mis veranos los pasaba en bikini, retosando en las arenosas playas de Santa Mónica y tomando el sol. Suecia bien podría haber sido otro planeta. En invierno, las temperaturas caían en picado hasta los escalofriantes 30 grados bajo cero. Por suerte, tuve una maravillosa familia de acogida que me ayudó a aclimatarme e integrarme en el Valhalla. Me incorporaron al equipo y poco a poco comencé el arduo proceso de integrarme en el grupo. Todos eran increíblemente amables y acogedores, pero la sensación de ser lamentablemente inferior a mis colegas era tan espesa como la brea de alquitrán. El proyecto estaba formado por más de 50 hombres y mujeres, todos ellos entre los mejores del mundo. Procedían de Alemania, Japón, Polonia, Hong Kong, Corea del Sur y muchos otros estados soberanos. Era un crisol de algunas de las mentes más brillantes del mundo. Verlos en su elemento y maravillarse ante la forma en que sus mentes superaban temas absurdos para adentrarse directamente en el córtex de la realidad era increíble, y más que un poco intimidante. El objetivo expreso de la coalición era estudiar los comportamientos de las partículas y el reino subatómico para seguir descifrando el complejo mundo de las matrices de energía teóricas. Por extensión, el grupo también destinó recursos a desarrollar herramientas para observar y descifrar la hipótesis del entrelazamiento cuántico y la mencionada teoría de cuerdas. Estos principios estaban aún en pañales por aquel entonces, y ninguno de nosotros podía imaginar la enorme magnitud de lo que estaba por venir. El laboratorio tenía su propio acelerador de partículas, que me obsesionó desde el primer día. Sin embargo, la mayoría de los datos concretos procedían del laboratorio de Ginebra, donde se encuentra el gran colisionador de hadrones. Incluso pude ver la magnífica máquina en persona en algunas ocasiones. Una cosa que siempre me ha asombrado es la cantidad de logros increíbles de lo que se es capaz cuando la búsqueda de conocimiento guía el camino. Sin embargo, también ocurre todo lo contrario, ya que la curiosidad sin empatía produce con demasiada frecuencia crímenes contra la humanidad. Como ya sabrás, el gran colisionador de hadrones fue la primera máquina capaz de sintetizar la partícula conocida como bosón de Higgs. La máquina es un acelerador de partículas construido en un bucle de 27 kilómetros. Utiliza un estado de vacío perpetuo y una temperatura más fría que la del espacio exterior para acelerar las partículas al 99% de la velocidad de la luz.
Las partículas chocan entre sí, creando espectaculares estallidos de radiación y resultados que, según las teorías, son similares a los del Big Bang a una escala mucho menor. Este proceso también permite sintetizar el famoso bosón de Higgs. Algunas la llaman la partícula de Dios, pero a muchos físicos no les gusta el apelativo omnipotente. Sin embargo, en cierto modo es adecuada, ya que es omnipresente y puede manifestarse o desmaterializarse espontáneamente a través de procesos que aún no se comprenden del todo. Es una especie de puente entre la materia y la antimateria, la entidad que une lo etéreo con lo corpóreo. Es el lugar entre la luz y la oscuridad, difícil de definir, ya que una vez que termina la luz comienza la sombra y viceversa. El momento exacto de la intersección es difícil de precisar, pero hay un momento definitivo, y ese momento es el bosón de Higgs. Antes se pensaba que la materia solo podía existir en un lugar a la vez, pero la prueba de la rendija de partículas de nuestros progenitores demostró lo contrario. Se utilizó un acelerador de partículas para expulsar protones entre una de dos rendijas microscópicas. Naturalmente, supusieron que los protones pasarían por la rendija A o por la rendija B, y cuando se observaron directamente se corroboró su premisa. Sin embargo, cuando se instaló un fondo de impronta para evitar la observación directa, observaron un detalle peculiar. Las partículas producían lo que se conoce como un patrón ondulatorio o de interferencia en la impronta, como las ondas en un estanque. Esto significaba que las partículas interferían consigo mismas mientras pasaban simultáneamente por ambas rendijas y por ninguna de ellas. Al principio, se pensó que era un falso negativo y una imposibilidad absoluta, pero miles de expertos repetidos llegaron todos a la misma conclusión. Ya no se podía negar. La materia puede existir en más de un lugar a la vez, y la realidad se altera por el simple hecho de percibirla. El mundo de la física de partículas es extraño y apenas hemos empezado a vislumbrar su majestuosidad. A veces incluso nos exige suspender nuestra limitada comprensión humana de las cosas para contemplar cosas que van más allá de la comprensión de nuestras mentes. Esta idea era el tabernáculo de todo lo que el grupo intentaba conseguir. Desentrañar los misterios del universo subatómico y comprender mejor la propia realidad. El grupo recibió una financiación exorbitante y el equipo más moderno procedía de generosos donantes de todo el mundo. Mis coetáneos y yo empezamos a estudiar de nuevo los procesos desde el principio. Esto consistió principalmente en controlar la naturaleza de los protones y probar el mismo proceso una y otra vez hasta la saciedad. Los avances fueron lentos y no tardamos en enterarnos de muchos fracasos y errores, pero no se puede construir una casa sin talar unos cuantos árboles. Tardamos años en descifrar parte de la fórmula, pero finalmente aprendimos que el comportamiento de estas partículas podía predecirse con ciertas pretensiones. También podían, hasta cierto punto, ser dirigidas. Programadas para habitar lugares distintos al mismo tiempo, lo que les daba la capacidad percibida de existir en dos lugares a la vez. En realidad, se trataba más bien de una transferencia de lugar a través de microscópicas rendijas en el bosón de Higgs. Nos dimos cuenta de que no se trataba de viajar hacia, sino de viajar a través del propio tejido del espacio. Con estímulos eléctricos y una geosincronización basada en coordenadas, se podían manipular estas partículas para transferir ubicaciones más rápido que un abrir y cerrar de ojos. La máquina utilizada era primitiva en comparación con iteraciones posteriores, pero su verdadero potencial no se nos escapó ni un momento. Con el tiempo, la técnica se fue perfeccionando, sobre todo en cuanto a la distancia a la que podían transponerse las partículas. Al principio eran unos pocos nanómetros, pero con el tiempo pudimos transferir partículas a varios metros. En este proceso se diseñaron los planos de un tipo de máquina totalmente nuevo. Iba a ser una máquina diferente a todas las anteriores. En lugar de enviar estímulos eléctricos a través de circuitos y cables, se transfería directamente de un lugar a otro. Energía inalámbrica transportada a través del espacio. Esto mejoraba enormemente la capacidad de cálculo y permitía a la máquina actuar mucho más rápido que nada visto hasta entonces. Los ideales iniciales de la máquina eran escépticos en el mejor de los casos, pero con el paso del tiempo se hizo evidente la verdadera importancia de su potencial. Combinada con un procesador adecuado y una interfaz digital, pronto empezó a descifrar cifrados y a traducir cifras matemáticas en una fracción del tiempo de todo lo que se había visto hasta entonces. Pero la cosa no quedó allí. Con un convertidor binario, no tardó en descifrar la propia fisiología humana y convertirla en cómodos anagramas y fórmulas simplistas. Pronto la máquina fue capaz de reproducir tejidos y órganos humanos a partir de células madre fetales. Si se le daba biomasa en bruto, podía fabricar un corazón o un pulmón duplicados. Un duplicado genéticamente indistinguible del ADN del donante. En una ocasión,
La máquina consiguió incluso regenerar el brazo de un veterano de guerra amputado. La mayoría de nosotros pensamos que era imposible que funcionara, que las terminaciones nerviosas de los brazos de aquel hombre serían incapaces de reanimarse después de tanto tiempo. Pero tras 17 horas de quirófano, cuando vi al veterano mover sus nuevos dedos por primera vez tras el trasplante y la reanimación celular, supe que habíamos descubierto algo especial. También se desbloquearon las enfermedades y deformidades que podían observarse a nivel molecular y erradicarse antes de la gestación. Un virus o una cepa bacteriana podían reprogramarse genéticamente para atacarse y destruirse a sí mismos en lugar de al huésped. El virus del papiloma humano, el SIDA, la peste negra, el resfriado común, la faringitis estreptocócica, ninguno de ellos tenía la más mínima posibilidad ante el poder incomparable de la máquina. Incluso podía reprogramar el ADN humano a las proporciones deseadas, eliminando los cromosomas sobrantes y restaurando las vías neuronales para revertir enfermedades cognitivas entrópicas como la demencia o el Parkinson. Incluso enfermedades prenatales como la parálisis cerebral y la microcefalia estaban a punto de ser erradicadas. Tampoco se trataba solo de material orgánico. La máquina podía tomar un bloque de carbono y alterar sus isótopos para crear carbono 14 y provocar radioactividad. Esto resultaba interesante en cuanto a las posibilidades energéticas, ya que la máquina demostraba potencial para crear su propia fuente de combustible, pero había otro descubrimiento más pertinente. Al reorganizar el número de protones en el núcleo atómico, se alteraba el peso atómico del elemento en cuestión, convirtiéndolo en otro elemento completamente distinto. La máquina era capaz de cambiar los componentes básicos del universo. Podía convertir el cobre en oro y el bromo en yodo. Me gustaría hacer una distinción importante, a pesar de los rumores, el ordenador cuántico no era una IA. Tenía un potencial de cálculo 1000 veces superior a la de casi todo lo demás en la Tierra, y la capacidad de realizar casi cualquier tarea que se le encomendara siempre que se aplicaran las adaptaciones necesarias. Por eso no se le permitía tomar decisiones por sí misma. Muchos de mis colegas estaban justificadamente nerviosos ante la perspectiva de que una inteligencia artificial adquiriera de algún modo sensibilidad y se desbocara con el poder de la manipulación cuántica. No teníamos ni idea de a dónde nos llevaría nuestra experimentación, así que tomamos la decisión desde el principio para evitar que pensara por su cuenta y se convirtiera en Skynet. El ordenador era una bestia de carga, que realizaba con gusto cualquier tarea que se le encomendara, pero éramos nosotros quienes llevábamos las riendas. Fue entonces cuando comenzaron los problemas burocráticos. Muchos de los donantes del proyecto, e incluso algunos de mis compañeros de equipo, tenían sus propias ideas sobre la mejor manera de utilizar la máquina. Cada nación implicada la quería para sí y tenía su propia visión sobre la mejor manera de poner en práctica sus capacidades. Varios miembros de la coalición acabaron abandonando el proyecto o siendo directamente despedidos, con la promesa de volver con un batallón de abogados a sus espaldas. A uno de ellos incluso lo pillaron intentando sacar datos del laboratorio y lo detuvieron a la espera de juicio. El supervisor del proyecto también fue relevado de su cargo. En su lugar, el Dr. Henrik Lundgren asumió el cargo de director de operaciones. El Dr. Lundgren es un querido amigo y una mente brillante. Eso es lo que hace que su destino pese tanto en mi corazón. Es una tragedia lo que le ocurrió, pero no actuaré como si él no fuera responsable de avivar las llamas. Lundgren consiguió calmar al grupo y unir a una facción dividida de científicos que tenían sus propias agendas. Tomó la decisión ejecutiva de mantener el ordenador en manos del equipo internacional y seguir estudiándolo para optimizar su reproducción y continuar con el análisis de datos. Todos los que no acataron la decisión fueron despedidos o retirados físicamente según fuera necesario. Lundgren había trabajado durante años en el desarrollo de las capacidades virtuales de las máquinas y decidió que lo mejor era invertir más en ello. Llevó meses de desarrollo, pero pronto se puso en marcha un programa totalmente funcional al estilo de los Sims. Era increíble. La simulación estaba modelada para hacer un calco exacto de nuestro propio mundo y contenía todas las piezas de coordinación, todas las personas, animales y naciones. A continuación, se desarrollaron aparatos de control aumentados que nos permitían ver de primera mano la creación del ordenador. La simulación que creaba era tan visceral que ninguno podía percibir siquiera que estaba en una simulación. Los sujetos de las pruebas fueron expuestos a sus propios seres queridos dentro del programa y no pudieron distinguirlos de sus homólogos de la vida real. Yo incluso lo probé varias veces. Me conectaron al monitor a través de una interfaz de corteza neural y mi mente se convirtió en la simulación. Me desperté con la luz del sol asomado por las persianas y el ruido de los coches en el exterior. A mi alrededor, en las paredes, había carteles de Harry Potter, JoJo y Experian X, entre muchos otros. Reconocí inmediatamente dónde estaba.
Era la casa de mi infancia, un complejo de apartamentos en Sacramento. Mis padres estaban allí y actuaban de acuerdo con cómo se comportarían en la vida real. Mi padre incluso hacía nuevos chistes de una forma que encajaba con su personalidad. Pero no era un recuerdo, sino un escenario totalmente nuevo, inventado por mi mente y la simulación cuántica. Mis padres habían fallecido en el mundo real, y volver a pasar tiempo con ellos fue indescriptible. Aunque solo fueran simulaciones, la experiencia fue profundamente catártica para mí. Acabé saliendo de la simulación llorando, abrumada por la experiencia y por la posibilidad de volver a hablar con mis padres. El acontecimiento fue tan esclarecedor para mí que incluso me hizo más fácil sobrellevar su ausencia. Al fin y al cabo, ahora podía hablar con ellos siempre que quisiera. Me di cuenta de que no quería salir de la matriz. Posteriormente, el Dr. Lundgren me interrogó sobre mi experiencia y yo no tuve inconveniente en contarle lo que había visto. Me escuchó atentamente, con simples asentimientos ocasionales y respuestas de una sola palabra. Su rostro gris lucía una sonrisa y sus mejillas tenían hoyuelos de placer, pero sus ojos estaban lejos del presente y preocupados. Poco después celebramos una reunión con todos los miembros del personal. Lundgren permanecía de pie frente al grupo, en silencio y ensimismado. Cuando por fin habló, mantuvo toda nuestra atención. Repasó todo lo que nuestro pequeño grupo había conseguido y todo lo que habíamos aprendido en nuestro viaje. Todos los milagros desentrañados y traducidos a codificación digital y todos los avances realizados. Sin embargo, no era una voz triunfante, era sombría, como si nada de eso importara realmente. Entonces propuso por primera vez su teoría. Aquí estábamos, con todo un universo simulado en la punta de los dedos. Una realidad digital creada y mantenida por una máquina que habíamos construido. Una simulación tan auténtica que nadie podía distinguirla de la realidad. Y si teníamos el poder de crear eso, ¿cómo sabíamos que nuestro propio universo no era el resultado del mismo proceso? ¿Cómo sabíamos que nuestra realidad no era una simulación? Un silencio desconcertante se apoderó del resto del grupo cuando Lundgren concluyó su epifanía. Todos los presentes parecían contemplar en silencio la idea, con un aura notablemente nerviosa. No se habló mucho después de aquello, pero no hacía falta. Teníamos un objetivo totalmente nuevo. Al volver al trabajo el día siguiente, me di cuenta enseguida de que varios de nuestros colegas habían abandonado el proyecto sin decir ni adiós. Solo quedábamos 7, entre ellos el prestigioso Henrik Lundgren. Su optimismo y actitud inquisitiva se había transformado en un hombre impaciente y farfullante. Se volvió hostil a los interrogatorios prolongados, y pude ver cómo la idea le roía la mente mientras caminaba por la cuerda floja entre la locura y la genialidad. A veces parecía estar al borde de una psicosis catatónica. Divagaba y hablaba solo, y prácticamente dejó de salir del laboratorio. Nos propusimos una nueva tarea, desmontar y poner a prueba la hipótesis de Lundgren. Desarrollar la capacidad de traspasar los límites de nuestra supuesta simulación y perforar más allá de nuestra propia realidad para vislumbrar lo que pudiera haber al otro lado. A esas alturas, ya nada parecía importar. La vida puede ser accidental, la conciencia también, el infierno incluso organismos complejos como los seres humanos el resultado de la evolución genética y un poco de suerte. Sin embargo, la simulación no es accidental. Requiere una inmensa cantidad de dedicación, programación y logística, por no hablar de energía y mantenimiento. La capacidad de sintetizar mundos digitales no es algo que se aprenda o se logre por accidente. Se necesita tiempo, recursos y capacidad intelectual para siquiera intentarlo, e incluso así, no es ninguna garantía. El único concepto que se descartó de inmediato fue que la teórica simulación fuera el resultado de un fenómeno natural o de una alineación cósmica aleatoria. Si la hipótesis de Lundgren era correcta y nuestro universo era realmente una simulación, entonces alguien o algo tenía que estar moviendo los hilos detrás del vuelo. Por muy potente que fuera el ordenador cuántico, ni siquiera él tenía la capacidad de vislumbrar directamente las dimensiones superiores. Como ya se ha dicho, solo recibía órdenes nuestras y solo podía realizar tareas que le pudiéramos articular de forma coherente. Nos dimos cuenta muy pronto de que ver directamente fuera de los límites del universo probablemente no era posible. La única opción era enviar un mensaje. Mediante experimentos y docenas de pesadas noches de insomnio, por fin logramos un gran avance. Nuestra realidad se basa en leyes. Leyes de movimiento, leyes de atracción, leyes de física. Estas leyes no pueden romperse accidentalmente, pero con la tecnología cuántica pueden ser manipuladas. Muchos creen que los extraterrestres inteligentes fueron alertados por primera vez a la humanidad cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. La nuestra fue esencialmente la misma idea.
Demostrar que teníamos la capacidad de trabajar con el mundo cuántico con la esperanza de obtener una respuesta de un ser superior. Si podíamos romper o torcer una de estas leyes de la realidad, tal vez el supuesto orquestador se vería obligado a responder. Uno de los primeros descubrimientos que hicimos fue el del concepto del tiempo inverso. El tiempo es una medida de algo que ocurre, y sin nada que observar, el tiempo carece de sentido. El concepto solo tiene sentido en presencia de materia. Los dos conceptos de espacio y tiempo son coterminales, como la luz y la oscuridad o el calor y el frío, uno no existe sin el otro. Donde hay espacio hay tiempo, y donde hay tiempo tiene que haber espacio. Lo contrario de la materia no es la nada, sino la antimateria. Una verdadera nada o vacío de algo sustancial no existe. No puede existir por la propia naturaleza de la existencia. La antimateria es el material invisible que opera sin ser visto y llena todos los huecos que la materia no llena. Todo ello unido por el bosón de Higgs. Si existe un opuesto de la materia, también debe existir un opuesto del tiempo. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta, y todas las reacciones deben ser proporcionales a la fuerza ejercida. Utilizando el ordenador cuántico, teníamos la capacidad de enviar protones atrás en el tiempo, más o menos. Podíamos hacer que existieran donde antes no existían, utilizando matrices de energía oscura y superposición de partículas para hacer que existieran en dos lugares a la vez. En realidad, ese descubrimiento se había hecho tiempo atrás, pero nunca se había probado oficialmente. Se restringió y se marcó como inviolable, ya que muchos de nuestros mecenas estaban preocupados, con razón, por la posibilidad de alterar involuntariamente el pasado. Hacerlo podría crear un efecto mariposa y causar estragos en el presente. Se nos dijo con vehemencia que la experimentación en tiempo inverso estaba prohibida, pero ahora teníamos una razón legítima para interesarnos. Nos costó convencernos, pero finalmente lo conseguimos cuando prometimos desvelar el mayor descubrimiento hasta la fecha. Se fijaron los parámetros en el ordenador y se preparó el laboratorio para la operación. Se colocó una sola semilla de Dianthus caryophyllus en un recipiente transparente reforzado en el centro de la sala. El espécimen se colocó sobre papel de resina húmedo y de su envoltura brotaron varios pequeños arcillos verdes. La idea era invertir el metabolismo simbiótico del sujeto de prueba y hacer que volviera rápidamente al estado de cigoto. La semilla sería dirigida a realizar su ciclo vital al revés, contradiciendo así el flujo natural hacia adelante de la vida y el tiempo. Los parámetros estaban terminados y Lundgren permanecía de pie junto a la máquina. Nos miró a cada uno por separado, con gesto hosco y un brillo nervioso en los ojos. Me miró a mí en último lugar y yo asentí. Lundgren respiró hondo, se ajustó las gafas y accionó el interruptor. Inmediatamente, los arcillos del interior de la semilla empezaron a retraerse. Poco después desaparecieron dentro de la cáscara y la semilla se encogió hasta el punto en que ya no era visible. El ordenador nos avisó de que la tarea se había completado y el silencio se apoderó de la tripulación. Permanecimos así varios segundos hasta que una conmoción procedente del ordenador llamó nuestra atención. Un conjunto de luces parpadeantes y sirenas comenzaron a ulular como bancees, indicando algún tipo de error. De repente, la semilla reapareció y empezó a crecer a un ritmo imposible. Una masa de retorcidos arcillos verdes brotó de la cáscara y se apretó firmemente contra la caja en cuestión de segundos. Un momento después, la cámara se rompió violentamente y fragmentos de cristal salieron disparados por toda la habitación. Yo conseguí escabullirme justo a tiempo, pero otros miembros del grupo no tuvieron tanta suerte. Un hombre, Reginald Diebeck, fue alcanzado por una esquirla en el cuello. El trozo le hizo un corte en la garganta, provocando que un espeso carmesí brotara de su cuello. Se desplomó en el suelo, mientras otros empezaban a correr en su ayuda. Antes de que pudiéramos llegar hasta él, los apéndices serpentiformes de la semilla lo atraparon, deslizándose por su cuello y abdomen. Diebeck gorgoteó y sus ojos se llenaron de terror cuando las raíces pitónicas verdes empezaron a constreñirle. Observé, sin palabras, cómo se cerraba la herida de Diebeck. Su pelo gris se volvió castaño oscuro. Las arrugas de la frente y las bolsas de los ojos se disolvieron en su piel en cuestión de segundos. Los puntos negros y las manchas hepáticas de sus mejillas no tardaron en hacer lo mismo. Todos observamos estupefactos como el proceso continuaba y Diebeck parecía envejecer hacia atrás. Diebeck debía de tener casi 60 años, pero en cuestión de instantes parecía un joven de 30 y pocos. Luego pasó a joven adulto, luego a juvenil y por último a adolescente. Diebeck gritó aterrorizado mientras su voz se quebraba y pasaba de un tono áspero y ronco a un chillido agudo de prepúber. Su cuerpo se encogió dentro de la ropa y sus extremidades se retrajeron dentro del abrigo. Cuando lo alcanzamos, había desaparecido. No tuvimos tiempo de quedarnos boquiabiertos.
ya que nuestro estupor se vio interrumpido cuando el ordenador hizo sonar una sirena de advertencia y una plétora de luces parpadeantes indicaron la existencia de algún tipo de problema externo. La pantalla era un dispositivo de seguridad diseñado para proteger el ordenador de fuentes externas malintencionadas. La mayoría de nosotros pensábamos que los cortafuegos del ordenador cuántico eran suficientes para evitar cualquier intento de intrusión, pero al parecer estábamos equivocados. Uno de mis colegas corrió hacia el interruptor de apagado. Estaba a punto de accionarlo cuando lo detuvo un grito repentino de Lundgren. Lundgren estaba de pie, con los ojos abiertos como platos y la boca abierta mientras miraba el monitor principal del ordenador. La pantalla de advertencia había cesado y solo quedaba una pantalla activa. En ella se mostraba una única barra de carga, con aproximadamente el 20% de la misma rellena. Esto solo indicaba una cosa: se estaba descargando algo. Inmediatamente supusimos que debía tratarse de un virus u otro tipo de malware. Una posibilidad que en su día parecía imposible por las medidas de seguridad del ordenador, y sin embargo la descarga perseveró. Todos los intentos de restringir la descarga y detener su avance resultaron inútiles. Intercambiamos miradas nerviosas entre nosotros, indecisos sobre si tirar el enchufe y salvar nuestra creación de la insurgencia hostil o permitir que continuara hasta donde fuera. La decisión la tomaron los inversores que estaban fuera de la sala y que habían sido informados de lo sucedido. Exigieron que se cortara la corriente y se salvara la máquina. El ordenador representaba una inversión colosal, y los costes de repararlo o sustituirlo si se reproducía algún daño no era algo que se tomaba a la ligera. A regañadientes, Lundgren siguió las órdenes y ordenó el protocolo de apagado. Se hizo de inmediato, pero la máquina no se apagó. Continuó, imposiblemente, y sin una fuente de energía directa que la sostuviera. En el laboratorio cundió el pánico y se ordenó cortar la alimentación de toda la instalación desde el ordenador central. En cuestión de segundos, la sala quedó a oscuras. La única luz que quedaba era la del monitor principal mientras la descarga llegaba a la mitad. El ordenador gruñó y zumbó bajo una enorme presión mientras cientos de ventiladores se ponían en marcha para intentar enfriar la máquina. Nos quedamos atrás, incapaces de entender el desarrollo de los acontecimientos. Era imposible que la máquina siguiera activa, y sin embargo lo estaba. Seguía llenando la barra de progreso, alimentada por el combustible de alguna fuente externa desconocida. Sin otras soluciones viables a la mano, salvo la destrucción física del propio ordenador, no podíamos hacer otra cosa que esperar la culminación. La descarga terminó varios minutos después y la habitación quedó en la más absoluta oscuridad. Deliberamos durante un momento, antes de decidir que nuestro único recurso era volver a encender el ordenador. El misterioso archivo pesaba la impresionante cifra de 100.000 terabytes, suficiente para llenar cientos de discos duros normales, pero solo una gota más en el océano para el ordenador cuántico. Una vez alcanzada la plena movilidad, un único aviso nunca visto llenó la pantalla. Tipo de archivo desconocido, ¿desea ejecutar el archivo? Todos los intentos realizados para evitar el mensaje fallaron. Rápidamente utilizamos otro programa en otra pantalla para rastrear el origen del archivo, pero fue en vano. Ya no es posible esconderse de un ordenador cuántico tras un proxy o una VPN. Utiliza un proceso basado en algoritmos combinado con la velocidad de respuesta del ping para determinar el origen probable hasta una precisión del 99,99%. Estamos hablando de un tiempo de respuesta medido en millonésimas de segundo, pero para un ordenador cuántico es tan sencillo como el abecedario. Claro que se equivoca una vez cada millón de intentos, pero la cuestión es que siempre acierta. Esta vez, sin embargo, recibimos un nuevo mensaje. Imposible determinar el origen del archivo. Lundgren dio un paso atrás, reflexionó sobre la situación y se secó las gotas de sudor que brillaban en su frente. Sin nada más a su disposición, se dio cuenta de que solo quedaba una opción. Y así, dio una última orden. Ábrelo. El ordenador empezó a procesar el archivo, proceso que tardó varios minutos en completarse. Estaba totalmente en código binario, y finalmente se tradujo en un único mensaje. Una vez completado, 2 palabras en letra blanca aparecían en silencio sobre un fondo negro. Nunca pensé que 2 simples palabras pudieran tener efectos tan duraderos en mi psique. Esas 2 palabras que me han hecho cuestionar todo lo que creía saber. El ordenador se apagó instantes después. Todos nos fuimos después de eso. Volví a casa abrumado por los acontecimientos y me fui con una mística sensación de terror influida en lo más profundo del estómago. A la mañana siguiente, me llamó uno de los inversores. Me informó de que alguien había entrado en el laboratorio la noche anterior y había saboteado la operación. El laboratorio se incendió y pronto quedó reducido a un montón de cenizas, y el ordenador cuántico sufrió daños irreparables. Quienquiera que lo hubiera hecho,
Poseía una tarjeta de seguridad y parecía conocer el proceso exacto necesario para desmantelar el sistema automático de rociadores. La policía detuvo a un único sospechoso, un hombre que parecía un desastre neurótico en el centro de una crisis nerviosa maníaca. Fue juzgado y condenado tiempo después y declarado clínicamente demente. Fue internado en un centro de salud mental en el norte de Suecia y allí permanece hasta el día de hoy. ¿El nombre de ese hombre? Henrik Lundgren. Nunca he sido capaz de evaluar adecuadamente lo que ocurrió aquel día. El suceso me ha dejado conmocionado y confuso en más aspectos de los que podría enumerar. Supongo que nunca volveré a estar completa, simplemente no puedo estarlo. Conozco la verdad, la razón de nuestra exigua existencia. Habíamos llegado mucho más allá, y algo había respondido a nuestra llamada. No puedo decir si era o no lo que llamaríamos Dios, pero después de lo que le pasó a Dybeck y a Lundgren, no se me ocurre una palabra mejor. Creo que Dios es algo que nunca podríamos haber imaginado. Nos tiene a todos en la palma de su mano, y con un simple movimiento de muñeca, dejaríamos de ser. No hay amor, no hay salvación, solo existe lo que está más allá de los márgenes de la realidad. Aquello que no tenemos esperanza posible de comprender, y mucho menos de combatir. Una cosa también es cierta, nos observa, y no quiere que nos inmiscuyamos en lo que no nos corresponde ver. Estamos en medio de un océano de infinitos mares negros, y no estaba previsto que viajáramos lejos. Ese mensaje final no podía ser más claro, y cada vez que me encuentro a la deriva, recuerdo esas dos sencillas palabras transmitidas por el ordenador cuántico en sus últimos momentos de vida. Vuelvan atrás.